Buenos días, profesor. Muy buenos días, jóvenes estudiantes y señoritas presentes aquí en esta hora de la asignatura Lenguaje y Comunicación del 11 de agosto del presente año 2020, ¿no? Espero que hayan disfrutado de ese feriado, ¿no? Para no dañarles ese feriado, el deber no se los envíe, para que estén con tranquilidad y no digan que en feriado les voy a mandar deber. Están directamente ya todos. Normalmente teníamos planificado la lección la voy a dejar para mañana, un día más, en vista de que tengo que darle los lineamientos que nos dieron en vicerrectorado el día jueves anterior, ¿no? En ese sentido, yo voy a hablarles, indicarles los lineamientos del vicerrectorado que nos dijeron que les comuniquemos a todos ustedes antes de las evaluaciones. Primero que se le tiene que comunicar a ustedes es que el día del examen es la próxima semana. Lo van a hacer el día supuestamente donde tengo 2 horas de clase, pero ese día pues no, lógicamente ustedes van a tener que cumplir ciertos reglamentos que lo han indicado. Primer reglamento, las cámaras deben de estar encendidas, todas. El Zoom se lo va a utilizar como un medio para observar. O sea, el docente va a utilizar el Zoom para observar. Observar que ustedes estén realizando sus exámenes. Ustedes directamente deben de tener su cédula a la mano, porque en cualquier momento les van a pedir que a lo mejor se pongan su cédula en la cámara para quedar registrado en la sesión de Zoom quiénes son los estudiantes y quiénes lógicamente están dando el examen. Punto 1. Si ahí existe algún estudiante que a lo mejor no tiene cámara, busque la solución para la próxima semana. Comprar no comprar, que le presten una cámara, un amigo, alguien, solo por el horario del examen, ¿no? Porque ese es el principal requisito. Punto 2. Como ese es el requisito para los exámenes, el docente, si por ejemplo en el caso que yo estoy viendo ahorita fotos, ¿no? Que ustedes han puesto en su plataforma Zoom de Amira, de Jonathan, de Jaime, de Rebeca, de Santana, de Cristina, de Denise, todas esas fotos que yo veo está bien para la clase, pero para el examen no deben de poner fotos, tienen que ser la imagen de ustedes dando el examen. Si es que el docente ve arbitrariamente que ustedes tienen imagen congelada o a su vez tienen apagada la cámara, el docente puede entrar a editar cuestionario o examen y automáticamente bloquear el examen al estudiante. Es decir, se lo va a sacar del examen a ese estudiante que no tiene prendida su cámara. ¿Qué tiene que hacer este estudiante que se lo va a bloquear o que no tiene la cámara prendida? Ese estudiante tiene que hacer una solicitud de acuerdo al artículo 72 del reglamento que indica pues lógicamente que exámenes atrasados que no existe, bueno, existe exámenes atrasados, pero siempre y cuando existan las circunstancias. Él tendrá que argumentar cuáles son las circunstancias que él tuvo para lograr ese examen atrasado, ¿no? Y si es que se lo aprueba, pues lógicamente lo dará posteriormente. Es decir, jóvenes, no esperemos que ustedes por no tener su examen, su cámara prendida, el profesor entre a configuración y les bloquee su examen. Así de sencillo, ¿no? Entonces, por favor, ustedes solucionen ese punto. Tercer punto, búsquense en un lugar donde por lo general tengan un buen internet, porque ese va a ser el otro problema. Si ustedes entran y se cortan, hasta ahí llega su examen. Dense cuenta que el examen, estamos hablando de que cuando uno se corta la señal, es raro que regrese al mismo lugar. Y como el examen tiene un solo intento, si es que usted ya se sale, hasta ahí se califica su examen. ¿Ya? Salvo que vuelvo y repito, a lo mejor entonces usted haga una carta como examen de segunda y base buscando a ver si le aprueban directamente esa resolución
para que usted posterior lo haga. No, pero eso ya no depende de nosotros, eso ya solamente depende de personas de mayor nivel jerárquico que los docentes, director de carrera, vicedecanato y decanato, que son aquellos que revisan sus documentos que ustedes ponen y consideran pertinente o no la realización de este examen. Estamos hablando de 3 puntos. Cámaras, las cámaras tener prendidas, no fotos, y hablábamos nosotros del internet que deben de tener. Punto 4. Las preguntas que se van a tomar en lecciones y en examen van a ser bajo una modalidad secuencial. ¿Qué quiere decir esa modalidad secuencial, estudiantes? Y pongan mucha atención a lo que estoy hablando, ¿no? Porque esto les conviene a ustedes. ¿Qué es eso de secuencial? Secuencial quiere decir que a lo mejor el profesor programó 20 preguntas. Supongamos 20 preguntas. Puede ser 10, eso depende de cada profesor. Suponiendo que sean 10 preguntas, ya para no asustar, el profesor programó 10 preguntas. De esas 10 preguntas, el profesor pone de manera secuencial. ¿Qué quiere decir? Que cuando el momento en que usted abre su examen, usted ve la pregunta 1. Si en la pregunta 1 usted no contesta porque no se la sabe, ¿sí o no? O porque no recuerda, entonces usted da siguiente. Le aparece entonces la pregunta 2. La pregunta 2, usted contesta, si la sabe, va a la 3, así sucesivamente. Las que no saben se va saltando, llega a la pregunta 10 y usted se da cuenta que todavía tiene tiempo para contestar la pregunta 1 que se saltó y a lo mejor la pregunta 7. Entonces usted piensa y dice, ya voy a regresar a ver si me acuerdo. Secuencialmente quiere decir que usted no puede regresar. Usted ya no regresa a ver ni la primera ni la séptima, sino que automáticamente se le queda en la última y de ahí lo único que usted tiene que hacer es enviar su examen. O sea que usted no puede regresar a otras preguntas anteriores. En el momento entonces que usted le da siguiente a una pregunta, usted debe estar claro y consciente de que si esa pregunta no la contestó, ya va a tener 0 o no va a tener otra oportunidad para hacerla, porque el examen está programado con una modalidad, ¿cómo es que le decía yo? Secuencial. Así de sencillo. Entonces, mucha atención, jóvenes, todos los docentes tienen programado su examen de esa manera, así que ustedes no podrán directamente hacer otra actividad. Otro punto, para los exámenes de ejercicio, si el docente considera, pone el ejercicio, te da un clic, le sale la pregunta, a lo mejor le sale un ejercicio, puede ser en contabilidad, puede ser en matemática. En ese sentido, usted coge una hojita de papel cualquiera, ¿no? Salvo que el docente le dé otra instrucción, y ve el ejercicio ahí y comienza a resolver el ejercicio. Resuelve el ejercicio, de tal manera que al final que usted termine el ejercicio, lo escanea con el teléfono, una foto, lo escanea, y ese archivo lo sube en esa pregunta. Esa pregunta va a permitir subir archivo. Entonces, usted sube esa pregunta, sube su archivo, el ejercicio ya resuelto, y el profesor lo revisará ya posteriormente. Esas son las indicaciones. Terminado el examen, usted no va a ver en qué falló, solo va a ver su nota. Solo va a ver su nota. Posterior a ello, después que termine el horario de examen, y si el profesor solo tiene un solo curso con su materia, posterior a ello ya el profesor habilitará las opciones para que usted pueda ver las respuestas correctas y ahí usted sepa en qué falló, ¿sí? Usted sepa en qué falló, en ese sentido. Entonces, ahí ya una vez que termine el examen, el profesor habilita para que usted vea, además del puntaje que ya sabe, vea lógicamente cuáles son las respuestas correctas y en qué falló. Seguimos entonces. Aparte,
Hasta ahí solo van a ver las notas de las preguntas que el profesor ha subido correctas e incorrectas. El ejercicio, eso va a tomar más tiempo, que a lo mejor el profesor se demore un día o día y medio en calificar, entonces manualmente, entonces ya esa nota usted la verá completa la próxima clase o después de un día. Un ejemplo, el profesor tomó 7 preguntas de un punto, que están sus respuestas ahí. Termina el examen, los otros 3 puntos es un ejercicio. Termina el examen y usted hizo 5 preguntas bien de las 7. El examen le saldrá 5 sobre 10 o el 50% de la calificación. Pero no se asusten porque todavía falta calificar los 3 puntos del ejercicio. Se pone los 3 puntos del ejercicio, entonces ya después usted va a ver la nota. Si sacó 5 y en el ejercicio tiene 3, tendrá los 8 directamente de eso. Ya cuando el profesor suba, una vez que revise su archivo del ejercicio resuelto. Así se va a trabajar. Entonces el día del examen, por favor, bien atentos con el escáner del teléfono para que le escaneen, ¿no? Y puedan subir ese archivo en el caso de docentes que dentro de su examen pongan ejercicio, en ese sentido. Entonces miren que ya se les está avisando todo lo que tienen que tener, cámara, todo lo que tienen que tener para subir ese ejercicio. Seguimos. Las calificaciones el docente las pondrá en ese mismo instante, ya la semana siguiente, máximo hasta el domingo creo, y ustedes entonces tendrán que revisar en el transcurso de ese tiempo si están conformes o inconformes con esa nota y poder mandar un mensaje de WhatsApp por la plataforma Moodle a ver si existe algún inconveniente o un error. Hasta ahí ninguna pregunta. Lo otro es concerniente a las asistencias. Ustedes jóvenes han estado asustados, y no solo ustedes, sino muchos estudiantes de la universidad, porque normalmente han aparecido asistencias muy bajas. Les recuerdo cómo fue el proceso. El proceso, déjame apagar el teléfono. El proceso al inicio, estoy en llámame 10 minutos que estoy en clase. A ver, entonces, el proceso al inicio decíamos nosotros que, acuérdense que nosotros entrábamos por Moodle, si se han de acordar, que yo como docente puse un link, ¿no? Clases para que se conecten de ahí a la plataforma Zoom, si se acuerdan. Ya, posteriormente, en vista de que ustedes vieron que hubieron, bueno, quizás en mi asignatura no pasó y a lo mejor en muchas de ustedes no ha de haber pasado, que a veces se metían personas que no eran alumnos a decir un poco de cosas incoherentes. En base a eso, el vicerrectorado determinó una nueva manera de entrar al Zoom, al Zoom, a la clase sincrónica. ¿Sí se acuerdan que ustedes tenían que entrar por el Zoom primero? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ok. Entonces, cuando entraban por el Zoom a la clase de, por ejemplo, de lenguaje, hoy, ustedes entraban primero a su Zoom y de su Zoom se conectaban a la clase de lenguaje. Desde ese momento que se formó esa manera de entrar a la clase sincrónica, el Zoom automáticamente lo registraba como asistencia. O sea que desde ahí ya vienen las asistencias tomadas automáticamente por el Zoom. ¿Ya? Entonces, si usted hizo eso, ingresó, tiene su asistencia. Yo ya no tengo por qué poner asistencia, ya el Zoom lo registró. Yo voy a poner asistencia de atrás. O sea, antes, cuando todavía trabajábamos en la plataforma Moodle. Ahora, suponiendo que eso haya sido 3 meses, de 3 semanas atrás, que se inició 4 semanas atrás. Entonces el Zoom automáticamente toma todas las asistencias de todo el parcial, que comenzamos el 1 de julio, hasta la semana pasada. Entonces son todas las asistencias, suponiendo que son 2 clases, nosotros tenemos 2 clases por semana. Hasta los exámenes, suponiendo son 8 semanas, hasta ahora 7 semanas. Son 14 asistencias, porque son 2 días por semana. 7 semanas son 14 asistencias. Desde que se llevó a cabo ese Zoom, que ustedes entraban por el Zoom y registraban su asistencia para entrar a Zoom, a lo mejor son 4 semanas atrás o 3, pongámoslo 3 semanas atrás. 3 semanas. Entonces son 6 clases. Entonces el Zoom divide proporcionalmente para sacar una regla de 3. 6 clases dividido para 14
por 100, entonces dice, tiene el 33% de asistencia. El alumno se asusta, pero no debe por qué asustarse porque todavía falta registrar las asistencias que no se han subido cuando trabajamos en la plataforma Moodle, cuando no entraban directamente por Zoom. Si ya cuando ya subamos esas asistencias, entonces ya tendrán el verdadero nivel de asistencia. Ahora viene otro caso. ¿Cuál es el otro caso? A lo mejor un alumno no ingresó por Zoom, tuvo un problema, no ingresó por el Zoom, entonces él a lo mejor dice al compañero, lo llama y le dice, amigo, yo quiero entrar a clase y no me coge el Zoom, ¿sabe qué? Envíame tú el link. Claro, el amigo comedidamente le envió el link, hasta ahí no hay problema. Pero en el momento que él ingresa por ese link, el Zoom no lo registra, porque él ingresó por otra parte, de otra forma. Entonces el Zoom no lo registra automáticamente con la asistencia. Claro, el alumno dice, viveza, ya. Como el Zoom estaba saturado, yo entré mejor por el link que me mandó mi compañero y ya entré. Pero ahí viene un perjuicio. ¿Cuál? Como no entró por el Zoom no lo registra, no le registró la asistencia. Entonces hay alumnos que como no entraron por el Zoom, tienen un nivel bajo de asistencia, entonces tienen 11% de asistencia, 12%. ¿Por qué? Dice, si yo el Zoom yo he entrado. Sí, pero ha entrado no por el Zoom, sino ha entrado por un link que el amigo le facilitó. Ese es otro problema. Entonces ya eso ya se verá, si es que se verá, si yo puedo revisar los videos y las asistencias que tengo, a ver cómo le podría ayudar. No, pero vuelvo y repito, esa ya es inconveniente que ustedes arbitrariamente entraron no por el Zoom, sino entraron por otro lado. Y creo que cada uno de ustedes sabe cómo ingresó, en qué fechas ingresó. O sea, las asistencias que están ahí son las asistencias que el Zoom puso cuando ustedes entraron por el Zoom al Zoom. Me falta poner a todos los docentes de atrás, lo que es cuando entramos por Moodle. Eso es lo que le quería indicar, Dios mediante, ya mañana, antes de la lección y la clase, ahí yo les indico, ¿no? O ustedes, antes de eso, yo les mando un mensaje de WhatsApp a la presidenta para que les comunique y me meto también al Moodle para indicarles mediante mensaje que revisen su asistencia. Si tienen algún inconveniente, me comuniquen para revisar, ¿no? Para que ya mañana dejar ya todo claro con los asistentes, quedándome solamente las notas de calificar de algunos talleres y deberes, porque yo las tengo en un Excel, tendría que pasarlas a Moodle directamente, porque no todas reviso al mismo tiempo, sino que voy bajando dependiendo del tiempo que se tiene en plataforma. Entonces ya cuando este fin de semana ya ponga todos, ya el lunes, antes de iniciar el examen, ya están todas las notas de sus actividades parciales. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si tiene que hablar a la presidenta, algo que no estuvo claro en función de sus amigos, porque a lo mejor a ella es la que le van a preguntar a aquellos compañeros que no entraron a tiempo o que no entendieron y tienen vergüenza de preguntarme directamente a mí. Mister, buenas Sí, tardes. Dígame. Por ejemplo, el todos que tocó de lo que no podemos saltarnos las preguntas, sino que de una contestarlas. Sí, ya eso se llama secuencial. O sea, eso es algo que ya está, eso es algo que ya está, así como que ya aprobado. Lo pusieron de regla y no se puede cambiar. Ya lo pusieron de regla, mi estimada amiga. Ya en la clase a nosotros ya nos capacitaron y nos indicaron que pongamos como secuencial todos los exámenes. Todos van a tener lo mismo. Es que, por ejemplo, cuando hacíamos los exámenes presenciales, sí, sí se podía saltar, sí se podían saltar las preguntas. La programación era modalidad libre. Acá la modalidad es secuencial. Ahí sí yo ya no podría hacer nada porque son ya indicaciones que dan de vicerrectorado mismo. Por eso nos están pidiendo que en esta semana todos los docentes les comuniquemos a ustedes para que no cause sorpresa el día del examen y no tengamos inconvenientes que decir, no, usted no me dijo, y que por aquí no tengamos problemas. Entonces, por eso le estoy avisando. Ahora, si ustedes a lo mejor, y eso ya es cosa de ustedes. Mister, Dígame. Y sobre la asistencia, o sea, es que yo también le escribí por WhatsApp,
Sí, porque bueno, ya eso es un inconveniente que se ha presentado en todos los alumnos. sí, yo ya le, Y, o sea, no le entendí muy bien. ¿Usted dijo que usted sí va a revisar clase por clase de la asistencia a ver, o va a poner nomás la que sale en lo, el SIU? lo que, no, mi niño. El SIU comenzó a registrar asistencias en el momento que para entrar al Zoom, a las clases sincrónicas, ¿se acuerda que hubo un tiempo en que Ujú. usted, al último, que usted tenía que entrar al SIU y del SIU se enlazaba al Zoom, a la clase sincrónica? Sí, Ya. Entonces, aquellos alumnos que se enlazaron, que se metían por SIU, el SIU automáticamente le registraba la asistencia. Yo ya no tenía que hacer nada. De allá para acá las asistencias ya están puestas por el SIU. El problema radica en que muchos alumnos a lo mejor, porque el SIU estaba saturado, puede ser, yo pongo un ejemplo, ¿no? O por comodidad, que no querían entrar por al SIU, entonces pedían a un compañero que le preste la clave o le mande la dirección electrónica de la sesión y ingresaban a la clase del Zoom, pero no se registraban por medio de SIU, de tal manera que el SIU los tiene como falta, a pesar que ellos sí asistieron a clase. Pero como ellos entraron, vuelvo y repito, porque el amigo le acolitó y le mandó la dirección de la sesión, entonces entraron, ¿ya? Pero tienen falta en ese sentido. Lo que yo voy a poner es sí, sí entiendo. las asistencias de Moodle. Acuérdense que primero nosotros ingresábamos a la sesión de Zoom por Moodle, que yo creé dos iconos, ¿no? Uno para el martes y uno para el miércoles. Entonces uno entraba a Moodle y le daba un clic a eso y se enlazaba. Esas, como no entraba por Zoom, las asistencias las pongo yo. Y en función de que yo tengo el listado de quienes han entrado y quienes no han entrado ese día de clase. A eso es lo que le digo. Emil. No, mister, sí, sí, yo sí le entendí, solo que lo que yo le preguntaba es que si usted sí va, o sea, digamos, ya es verdad que muchos no pudieron entrar por el SIUC muchas veces, entonces ¿Ya? usted sí va a revisar las clases, cada una para ver quiénes sí asistieron, porque, o sea, sería un poco injusto que algunos de mis compañeros tengan falta cuando sí asistieron. Sí, yo sé, yo soy consciente de eso, mi niña. Yo soy consciente y voy a tratar de ayudarlos a lo máximo a entrar al ¿cómo se llama? A las clases, verlas. En lo último que hago el mosaico de ustedes para de ahí determinar quiénes han entrado. Sí, sí, ojalá tengan, si dispongan, yo creo que sí, porque sería injusto también para ustedes. No se preocupen de mi lado, yo no estoy para, para dañar a ningún estudiante. Yo estoy aquí como persona para tratar de colaborar y ayudar en lo que más se pueda, siempre y cuando no sea en puntos, no sea en nada, sino que estamos hablando de algo netamente de entrada. Lo único bueno es que ya sabemos, no, ya sabemos que la forma correcta para entrar a la clase de Zoom es por el SIU, porque el SIU automáticamente le registra su asistencia. O sea que de aquí en adelante todos tendrán que entrar por el SIU para que el SIU le registre su asistencia. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profesor, mister, pero muchas hay veces que no gracias. se puede ingresar desde el celular. Como la página del SIUC no es segura, hay veces que sale que trato de entrar por el navegador y no me deja ingresar. Entonces ahí es cuando tengo que pedir el link para poder entrar. Sí, pero ahí avise. Si usted entró así, espero que no sea todos los días. Usted mándeme un WhatsApp o al final de la clase dígame, profesor, yo no puedo ingresar por el SIU. Para ese mismo rato, para no dejar pasar el tiempo, ese mismo rato a lo que termine la clase, abro la asistencia del SIU y le registro. Sí, vamos Sí, a hacer profesor, así. gracias. Yo creo que eso es lo más correcto, ¿sí o no? Sí, gracias. Sí, pero ya Sí, saben, mister, al gracias. final, no, y espero que no sea medio curso tampoco. Estamos claro, estamos hablando de uno o dos personas que por haber motivo, porque yo sé que a lo mejor están en otra actividad haciendo y no pudieron conectarse de su casa o de otro lado, entonces está bien, dos, pero no todo el curso tampoco, porque si no yo digo, ya saben que no. ¿Ya? Estamos claros. Otra consulta. Otra consulta. Machado, tienes abierta, tienes otra consulta. Profesor, Sí. no creo que eso es todo.
Yo siempre he asistido a sus clases, creo que solo faltó una vez, pero casi la mayor parte he asistido por los links que envían los chicos al grupo. Claro. Nunca me sale para entrar por el navegador, yo me conecto al celular. Ya tiene que ir corrigiendo eso para que directamente... Sí, yo creo que es un problema de las personas que entran por el celular, porque como yo le digo, la página del SIUC sale que no es segura, entonces Google automáticamente bloquea la página y no deja permitir al ingreso. Entonces por eso es que ahí uno tiene que pedir el link. Si hay una Profe, opción usted es el que tiene que permitir. modificar manualmente. Otros profesores, por ejemplo, mi profesor de metodología, él lo que hizo fue manualmente a las personas que tienen ese problema, porque es verdad, a veces no se puede entrar por el link del SIUC y uno entra por los otros links y pues no le marca la asistencia, pero entonces usted tiene que hacerlo ahí manualmente. No, tendría que entrar yo, por eso le digo, espero que me digan diariamente quiénes no entraron al final de la clase, quiénes no entraron por el SIUC, para yo registrarles, pero espero que no sea una lista de todo el curso, sino que sean unos 5. No creo que todos van a utilizar el celular también, y no sea todos los días. Pero sí, no hay problema, yo no tengo ninguna objeción en ese sentido, mi estimada Jamie. Jamie es la pronunciación correcta. Sí, es Jamie. Jamie. Sí, mi estimada Jamie. Así es, no, yo no tengo ningún problema, no hay problema. Emily, ¿alguna otra duda? No, mister. No hay Gracias. Ya, entonces, pasamos a la clase. Mañana entramos, nos toca 1:30, entramos 1:40. Vemos hasta las 2 de la tarde algo de clase y de 2 a 2:20 la lección y seguimos en clase posteriormente. ¿Estamos claros? Son simplemente 10 preguntas que ya han sido seleccionadas. Y ahí ustedes se van a dar cuenta, tómenlo como un simulacro para el examen, porque ya van a ver aquí lo que es la actividad secuencial, ¿no? La modalidad secuencial para hacer su lección. ¿Preguntas? Sí, profe. Dígame. ¿Ya comienza la lección mañana? ¿Mande? No le escuché, discúlpeme. Rivera, no te escuché, Rivera. Profe, dice la compañera Daniela que la deje entrar, que se le salió por el internet. Se le salió eso. Rivera. Ya, está bien, Rivera. Ya está entrando la niña. Profe. Ok, dígame, si no tiene alguna otra duda, dígame. Sí, es que no sé si en el internet, pero es que quería preguntarle que a qué hora comienza la lección mañana. A las No 2 lo en alcancé a punto. escuchar. 2 en punto. 2 en punto comenzamos, niña. Primero entramos a la clase 20 para las 2, porque esta es la brecha. Yo igual abriré temprano, sino que hasta que todos se conecten, 20 para las 2, damos alguna actividad de clase o indicaciones. De ahí a las 2:20 termina la lección, de 2 a 2:20, y de 2:20 a 3 seguimos con clase. ¿Ya? No podemos ver ya las dudas, o ya de ahí yo ya pongo para que ustedes mismos revisen su puntuación. ¿Ya? Ok, vamos a ver hoy lo que es el uso de las palabras. Después de terminar la clase en una media hora, ya están subidas todas las diapositivas, estas que las tengo aquí de golpe, ¿no? Sino que en 3 archivos diferentes. Lo que vemos hoy día del uso de las palabras no entra para la lección. Lo que vemos hoy día, uso de las palabras, no entra para la lección. ¿Ya? Está fallando. A ver, el correcto uso de las palabras. Comenzamos viendo por qué las personas no hablan bien aún siendo estudiadas. Dice, es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué dice siendo estudiadas a veces las personas hablan incorrectamente? Pero normalmente esto se debe a problemas
de pronunciación, en algunos casos semánticos, o en lo que nosotros vimos, problemas propios del entorno que se dan, del lugar donde uno se forma. En ese sentido, pues hablamos nosotros que en nuestro medio es fácil encontrar personas que aún siendo preparadas cometen errores al momento de escribir, pronunciar o utilizar el correcto significado de ciertas palabras. Sobre todo, dice, se da en el sector rural, donde cada momento existen atropellos al idioma. Pero ahí viene otro aspecto fundamental, que a veces en los sectores rurales, pues ellos manejan lo que es la idiomática propia del sector y del territorio donde ellos han crecido. Entonces ellos tienen modismos y formas de pronunciarse o palabras a veces que tienen un significado diverso al de las otras personas utilizamos a lo mejor en otras ciudades o en otros lugares. Como introducción podemos decir que los problemas que llevan a que la comunicación entre sujetos en muchas ocasiones sufra de distorsiones y que la interpretación del mensaje no sea aquella que el emisor busca que sea, es decir, claro, uno comienza a hablar una cosa, el otro interpreta otra cosa, porque su palabra o las palabras que él tiene o que él ha escuchado tienen un significado diverso a lo que está dando o hablando una persona, en este caso el emisor. Todo esto sin ignorar que el lenguaje y con ello las palabras se encuentran constantemente en transformación y responden a las necesidades de los que se comunican. O sea que normalmente se dice que las palabras están constantemente en transformación y responden a las necesidades de quien las está usando para tratar de llevar un mensaje. Cada una de esas personas es lógicamente el responsable, el que quiere dar a transmitir un mensaje de esas palabras que está llevando. ¿Cuáles son los problemas de las palabras en sí? Las palabras y el concepto que a ellas se adhiere, su significado y su uso en la debida medida y proporción. Analizándolo desde esa perspectiva, este problema se actualiza en tres principales circunstancias, según el autor. Primero, el uso incorrecto de las palabras respecto de su significado. O sea que las personas utilizan las palabras de manera incorrecta en una oración, en una expresión, en un párrafo, o en la conversación, o en un discurso. Segundo, el uso excesivo de palabras con carácter meramente subjetivo. Se dice que también es malo el uso excesivo de palabras con carácter meramente subjetivo. Por otro lado, la discrepancia en la interpretación de las mismas. La gente discrepa en la interpretación que tienen esas palabras. Entonces, eso también conlleva, lógicamente, a errores en cuanto a la interpretación por parte de la persona que está emitiendo el mensaje y la que está recibiendo el mensaje. En ese sentido, emisor-receptor. Entonces, esos por lo general son las tres principales circunstancias, dice, que agudizan los problemas de las palabras. Primero, el uso incorrecto de las palabras respecto a su significado, el uso excesivo de palabras con carácter netamente subjetivo y la discrepancia en la interpretación de las mismas. Cuando hablamos de palabras netamente subjetivas, cuando nosotros queremos dar a entender algo que en realidad no existe, entonces nosotros debemos de determinar y no generalizar, sino que debemos de definir qué es lo que mismo está ocurriendo o cuáles son los que intervienen dentro de un determinado grupo, personas, mensajes, elementos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, yo no podría decir todos los políticos en el Ecuador son poco confiables, porque a lo mejor habrá políticos que sí, a lo mejor sí son confiables, pero cuando digo todos, entonces yo estoy generalizando, es algo subjetivo. Entonces yo tengo que determinar quiénes verdaderamente son los que no son confiables y quiénes a lo mejor sí son confiables. Entonces la subjetividad mata a veces la comunicación. De las palabras sabemos que son aquellos morfemas directamente
a los cuales les dotamos de significado para poder comunicar. Estas en su conjunto, a su vez forman enunciados que se convierten en discursos, cuyo objetivo es transmitir nuestras ideas y que al final de cuentas es el medio a través del cual logramos conversar. El problema surge cuando las palabras, estamos hablando, esas unidades básicas de comunicación, se distorsionan y producto de ello el mensaje transmitido no puede interpretarse con la intención con la que fue emitido. Entonces aquí tenemos dos cosas. Normalmente dice son los morfemas, a las cuales le dotamos de un significado para poder comunicar. Y estos enunciados que se convierten en discursos, cuyo objetivo es transmitir nuestras ideas, al final de cuentas, que es el medio normal en el cual podemos nosotros conversar, transmitir ideas a través del habla, no tenemos coherencia en base a las palabras que utilizamos. Entonces dice que ese surge cuando las palabras se distorsionan, se utilizan palabras fuera de lugar, cuando no relacionamos bien el significado de esas palabras, o cuando a veces por hablar de manera rápida, nosotros podemos poner palabras que no las conocemos o que en algunos casos no existen. No sé si ustedes por lo general, pasó hace, creo, el año pasado, no sé si me acuerdo, ustedes que son fanáticos de las redes sociales, acuérdense que había una señora chilena que algo dijo, algún vulgarismo dijo, algo de la víctima, ¿no? Pero ella por hablar rápido, no dijo víctima, sino que creo que utilizó... La víctima, ¿no? Dijo la víctima, algo así creo que dijo, ¿no? Yo creo que ustedes sí lo han escuchado, inclusive yo he visto varios errores de eso que a veces publican en las redes sociales, no solo de esta señora, sino de muchas personas. Entonces, le pongo el caso más particular de esta persona, que es la que creo que todos han visto, la víctima. Entonces, eso, un boom. La gente comenzó a dar, porque lógicamente eso es una palabra, ¿qué significará la víctima? Yo conozco la víctima, pero no la víctima. Y así entonces, a medida de sarcasmo, la gente fue tomándolo a mofa por esta manera de expresarse de esta dama, que a lo mejor lo hizo por hablar de manera rápida, ¿no? De manera rápida, y a veces uno de manera rápida comete errores gramaticales en la pronunciación. Por eso uno dice siempre tiene que hablar pausado, calmado, haciendo las pausas necesarias de acuerdo a los signos gramaticales para que la persona que está escuchando entienda de qué se trata y no hablar así de manera rápida que confunde prácticamente al que escucha, al receptor, el contenido propio del mensaje. En ese sentido. Ahora, de ese ejemplo, yo creo que en internet hay bastante, ¿no? Ya inclusive los ponen en bloques de video, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? Con estas actividades. Sí, entonces digo yo, para ilustrar mejor el problema puede ser importante recordar en este momento someramente la teoría de los actos del habla, porque son problemas del habla, ¿no? Claro que uno dirán, no, es que el cerebro está pensando mal y automáticamente bota palabras, pero a veces no son problemas del cerebro, sino son problemas fonéticos, ¿no? Del habla en sí. Entonces dice que esto señala los actos del habla, los divide en 3 niveles. El acto locutivo, de locutar, es decir, la simple acción de hablar que se realiza al transmitir un mensaje. O sea, puede ser el problema de la persona que quiere transmitir el mensaje. El acto locutivo, podríamos decir una persona a lo mejor que tiene problemas en pronunciar. No sé si ustedes han tenido a compañeros o amigos o familiares que se les dificulta pronunciar la ñ o la r, ¿no? O la r. Entonces a veces la gente comienza a molestarlo. Pero eso es un problema que tienen ellos de fonética de pronunciamiento, ¿no? Que con terapia de lenguaje
Ellos pueden a lo mejor superar directamente ese tipo de pronunciamiento que ellos tienen. Pero entonces es un problema porque a lo mejor la persona que le está escuchando o se tarda en descifrar el mensaje o no entiende el mensaje o por reírse nunca le va a prestar atención a la idea fundamental que él trata de transmitir. Entonces, hablamos entonces del acto locutivo, del habla. También nos habla del acto ilocutivo o ilocutorio, mediante el cual se hace referencia a la intención que el transmisor tuvo al emitir su mensaje. Claro, ¿cuál es la intención que tuvo directamente de haber utilizado esa palabra o no haber pronunciado esa palabra de manera coherente? Y por otro lado tenemos el acto perlocutorio. ¿Y a qué hablamos con ese acto perlocutivo? Que las consecuencias o efectos que trae consigo el mensaje transmitido sobre el receptor normalmente. Entonces dice que en el habla están tres problemas fundamentales porque no se utilizan correctamente las palabras. Yo más me atrevo a decir que a veces el individuo se emociona mucho y quiere hablar de manera rápida y eso lo conlleva pues lógicamente a hablar o expresarse de manera incorrecta de una palabra. Así, la primera cuestión a la que nos enfrentamos es el uso incorrecto de las palabras respecto de su significado. También hablamos del significado de las palabras. Bien decía Jorge Luis Borges que el barroco es una especie de soberbia del escritor. Esta frase refleja lo que reiteradamente y de manera general provoca el surgimiento del problema, es decir, la intención del escritor, comunicador o, en términos generales, del emisor, de buscar generar términos que doten de seriedad al mensaje, que busca transmitir sobre todo por qué, como el mismo Borges decía, el joven o el inexperto se sabe inferior ante la opinión de los demás en comparación con el que está plenamente formado o con el que tiene mayor experiencia que él. Entonces uno no tiene que sentirse menos, sino al contrario, tratar de superar, evitar esos problemas gramaticales y lingüísticos de pronunciamiento para no cometer errores en el manejo y el uso de las palabras, de tal manera que tengamos un léxico acorde, adecuado, coherente, utilizando una semántica apropiada para un fácil entendimiento de lo que nosotros queremos expresarnos dentro del proceso de comunicación. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Preguntas, jóvenes. Déjenme grabar los mosaicos ahorita antes de cerrar la clase. Preguntas, nos faltan 2 minutos. O ya estamos ahora, creo yo. Déjenme tomar el mosaico de asistentes. Ya los veo aquí. Ya. El otro mosaico, ya están aquí. Jiménez, ya. Ok, preguntas. Santa, Gavilanes, Rivera, ya están. ¿Ninguna pregunta? Mis estimados, ¿ninguna pregunta? Ok, mañana la lección 14 horas, perdón, así que entramos 20 minutos antes, 1:40, hasta las 1:40 para ingresar, damos unas indicaciones o directamente entramos a unas 2 diapositivas más de clase, damos las indicaciones y por ahí mismo la lección, 20 minutos, nuevamente retomamos a la clase, no voy a cerrar el Zoom, porque el Zoom va a ser, como nos dijeron en el vicerrectorado, el medio para poder verificar que ustedes estén haciendo sus lecciones y exámenes. Y de ahí, pues, lógicamente, pasamos a lo que es revisión de la lección y seguimos y continuamos con nuestra clase. Si no tienen ninguna otra duda, les agradezco la atención prestada. Si tienen otra duda en cuanto a lo que les comuniqué antes de la clase,
Mañana pueden hacer las preguntas necesarias de tal manera que ustedes tengan todo el conocimiento necesario antes de dar sus evaluaciones parciales, es decir, su examen, y no tengan ningún inconveniente. ¿Ok? De antemano,